Hola, hola, perdón por no hacerlo en el lunes o el miércoles que tenía, pero las probable es que termine sacando videos los viernes. Eh, Continuando con lo que sería los talleres de actuación para teatro que he tenido, pues profundizamos sobre lo que serían las acciones físicas. Tener que este taller de teatro está enfocado en gente que no tenía experiencia en teatro y que quisiera conocer la experiencia y adquirir ciertos conocimientos y habilidades formales para poder dedicarse a obras y cosas así. Y es un taller en el que estoy aprendiendo cosas, en las que estoy participando y tal. Y es súper bonito. Y bueno, resulta que, claro, en un principio vimos lo que serían los factores del movimiento del Avan. Hicimos lo que sería la observar a alguien, estudiar a alguien mediante estos factores de movimiento, internalizarlo, luego ponerlo en escena, interpretarlo. Y ahora hicimos hace poco lo que es el método de las acciones físicas de Stanislavski, que no sé todavía cómo no me trabo al decir ese nombre, porque en un principio cuando lo conocí era como está cosas así, me trabaja cada rato. Así que, aunque no lo crean, se practica harto. Las acciones físicas se refiere a las acciones que el espectador concretamente ve en escena. Y es esto importante porque con Stanislavski ya separamos el teatro de lo que es la literatura de la puesta en escena. Si alguna vez alguien ha visto ya sea en cine o en actuación, dice, oh, pero el guión es súper malo, pero la película es súper connotada, tiene muy buenas críticas o le fue súper bien, es porque no todo es guión o no todo es historia o narración, mucho es puesta en escena y eso es difícil. Y eso es, de hecho, esta vez me di cuenta lo difícil y jodido que es. Y sí, se requiere muy buena condición física. No necesariamente estar mamado, no, porque muchos de los músculos que se ocupan van por dentro, o sea, no se ven. Lamentablemente son cosas que tú ensayas y entrenas bastante, pero no se ven. Y, pero bueno, el punto es que se usan igual y son bastante exigentes, como por ejemplo el equilibrio, la armonía, hacer los movimientos muy complejos, muy lentos. Entonces, como que si alguien está en un gimnasio y ha hecho eso, se notará que eso es difícil. Y para peor, notará que también eso no le genera mucha masa muscular. Entonces, como que te gastas mucho, te cansas mucho, sudas harto, pero no te ves como, ¿cómo se llama? Como un gym bro. No, si no te vas a ver mamado para el verano, lo siento. Y esto es importante porque en el método de las acciones físicas es mediante acciones físicas cotidianas cualquiera. eh, Estas expresan un objetivo. Y son acciones completamente cotidianas que cambian completamente la forma en que se perciben debido al objetivo que persiguen. El objetivo es lo que realmente el personaje como ser puesto en escena es lo que busca. ¿Ok? No es lo mismo servir un vaso de agua para alguien que amas como para alguien que odias. De hecho, los entrenamientos con el vaso de agua tenían esa intención que uno viera, uno primero conociera todo lo que sería la memoria física, la memoria muscular y todas esas cosas para ver cómo cambia tu cuerpo dependiendo de qué haces con el vaso. Y se nota, o sea, la memoria física sí que sí tiene un montón de aplicaciones en actuación. También luego la memoria sensorial para recordar cómo eran las sensaciones bajo ciertas situaciones. Entonces, ahora bien, tienes que hacer una acción completamente cotidiana con distintos objetivos. O sea, para fines de propuesta en escena, para tarea, para taller, nos tocó hacer.
solamente una acción, te tocaba de una roleta qué tipo de acción era y también al azar era qué objetivo buscabas. Entonces ocurrían combinaciones súper chistosas. Una, por ejemplo, es, a ver, maquillarse para saciarse, que me sorprendió cómo la niña hizo eso. Eh, Porque es que cómo haces una acción que nada tiene que ver con otra y aún así se expresa. Entonces, esa es como la magia del teatro. De hecho, el objetivo de la caligrafía corporal de ver cómo una forma tan concreta que es en la mente, en el cuerpo es tan abstracta, funcionaba para darse cuenta que también podía ser al revés, una acción que es completamente abstracta para la mente, para el cuerpo es muy concreta. Y a mí me encantó un montón la actividad. Las acciones físicas pueden ser simples, o sea, acciones cuyo objetivo va a ir a cumplirse directamente sin más, sin tal. Pueden tener una resistencia. Las resistencias son juicios mentales que ponen en... O sea, son pensamientos internos que ponen en juicio el objetivo que el personaje busca. Y obstáculos, que son factores externos que impiden que el objetivo se alcance. Eh, Esto es bien importante porque dependiendo de si tú vas a cumplir directamente tu acción o si tienes dudas, hay que jugar con cómo se mueve el cuerpo de distintas formas. Y es relativamente genial. El único problema es que, a ver, a mí me tocó una combinación súper... fue como vestirse es la acción cotidiana, una acción súper cotidiana que uno dice, uno se viste todos los días, uno se levanta, está medio variado, se viste y tal, ni te das cuenta cómo lo haces. Pero ahora tienes que darte cuenta de cómo lo haces. Es poner atención en cada detalle, cada movimiento, cómo ocupas los motores, como tal, porque el objetivo de esa acción es ganar. Sí, el objetivo concreto que se busca con vestirse es ganar. Y uno queda como, eh, ¿cómo expreso esa mierda, hermano? Entonces, como que ahí uno tiene que ver viendo cómo se comportan la gente que tiene voluntad de ganar. Entonces uno dice, ya, ok, en el movimiento tengo que poner tanta determinación que se note que el personaje está dispuesto a esto. Entonces, ahí uno va viendo, jugando. A ver, el motor de ojo lo voy a usar aquí de esta forma. También quiero que los movimientos tengan tanto flujo en tanta parte y con cierta interrupción en otra. Que haya un peso determinado en una posición específica y un peso distinto en otra. Entonces, increíble que por 15 segundos de movimiento haya que tener en cuenta tantas cosas y hay que ensayarlo. Porque a pesar de que uno puede decir, ok, necesito que el movimiento sea eh, un movimiento ligero, controlado, que pase uno más pesado, más rápido y más interrumpido, pero con decisión. Entonces, resulta que, claro, la idea es buena, pero ahora tiene que salir bien. Tiene que salir de manera orgánica, tiene que salir de manera bien dominada, sin que yo falle en la ejecución. Y eso implica mucho ensayo. Mucho ensayo, entonces tengo que repetir el movimiento una vez, otra vez y otra vez. Además de que tiene que notarse el objetivo, de ahí la importancia de los ejercicios con el vaso, porque tú no sirves el vaso de igual manera para alguien que amas como para alguien que odias. Ok, ya. La gente sí lo hace, siempre trata de ocultar sus sentimientos, pero el teatro es más dramático, tienen que notarse. Entonces tengo que dejar salir eso, tengo que mostrar eso y el estado mental de pasar de determinación, pero encima era una acción con resistencia. O sea, el tipo se viste para ganar, pero en el fondo hay algo que le dice que no quiere hacerlo. O puede que sea una victoria vergonzosa o deshonrosa o sienta tristeza de hacerlo. Entonces, el personaje en específico tiene como objetivo ganar, pero tiene una resistencia que le dice, no, esto es malo, o esto es inmoral, o esto es vergonzoso, o esto es triste, o esto va contra la naturaleza. Entonces, tienes que jugar con la pausa para que se note. En esa pausa, que en ese proceso mental que se llama, tienes como 3 segundos para expresar todo. Por ejemplo, si yo elegí vergüenza,
en mi caso sentía vergüenza ganar, tiene que mostrar en esos 3 segundos toda esa vergüenza que siente al hacer esa acción. Pero ojo, esto no es un obstáculo, el objetivo se va a buscar igual. Entonces, a pesar de sentir todo eso, tiene que proseguir. Y fue bastante entretenido. Se supone que igual una persona estaba grabando y no pillé la grabación de mi escena, así que lo siento. Me hubiera gustado mostrarla porque pues igual la preparé harto, la ensayé harto. Y sí se veía cómo pasaba de un estado de economía de movimiento, de alguien que es completa. En este caso elegí un luchador. Tenía un kimono ayudo que usaba en mis tiempos de la universidad que todavía tenía por ahí. Y dije, voy a elegir eso. Voy a ponerme eso y listo. Ahí voy a hacer la acción de vestirme. Y... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uno cuando ve a alguien de estos combatientes suelen tener una economía de movimiento muy, muy bien definida. Yo, claro, entiendo que en la actuación tiene que ser todo dramático. O sea, tiene que todo notarse. Claramente, en la realidad, los deportistas, los luchadores, no son dramáticos, o no lo son tanto, lo son a su manera. Para ellos sí resulta súper dramático, pero para afuera no tanto porque... Ok, la economía de movimiento en los deportes es súper importante porque alguien que consuma 400 calorías en una acción, o 400 kilocalorías, sepa Dios, va a tener muchas ventajas por sobre alguien que consume 500 en la misma acción. Entonces, para eso tú tienes que hacer movimientos muy precisos, conservar muy bien la energía, porque si se te acaba la energía, el cuerpo la saca de donde pueda y no va a quemar lo óptimo, vas a sentirte agotado, vas a rendir mal. Entonces, claro, la economía de movimiento es muy importante. Y ahí es como una de las grandes diferencias, porque el teatro no valora que me lo guarde, valora que lo muestre. Entonces tiene que ser mucho más dramático, tiene que pasar de, ok, alguien que sí tiene esa capacidad de moverse con precisión, pero que también sea capaz de expresar todo lo que se desea expresar, por ejemplo, como un personaje. Entonces el personaje tal vez no lo muestre, pero yo como actor sí tengo que hacer que el personaje lo muestre igual, porque para algo es un arte escénica. O sea, el espectador concretamente va a ver eso y no va a ver a un personaje que se guarde todo, va a ver un personaje que a pesar de que intente guardárselo, lo muestra igual. Y es como lo bonito, pero también es como lo jodido, porque que salga bien, que salga orgánico es difícil. De hecho, todavía hasta el día de hoy sigo ensayando con el vaso, me siento en el escritorio, pesco el vaso y lo pongo en la mesa como si quisiera servir solo a quien quiero, a alguien a quien amo, a quien odio, a alguien de quien que me quiero vengar, a alguien a quien quiero. Entonces, así se hace ese ejercicio. Y es súper lindo ¿cómo se llama? Para interpretar los personajes. Diría que esa es una de las cosas que cuando vi los planes de locución no me gustaron tanto porque, claro, te enseñan a cómo hacer esto, a caricaturizar una voz o ponerte en lugar, pero no te enseñan todos estos factores importantes que te permiten ser el personaje por un tiempo. Ahora, claro, yo entiendo que, por ejemplo, en locución no saben los tiempos de tener, no, aquí tenéis 3 semanas de ensayo, apréndetelo y tal, no, y más encima son textos largos. En teatro uno tiene más tiempo para ponerse de acuerdo, para ensayar, para practicar, tal, después todo. Igual tiene la gracia de que si la voz no da para algo, también ocupa el movimiento del cuerpo, porque una de las cosas importantes de la locución, de la actuación de voz, es que ok, tal vez no ocupen el movimiento de su cuerpo de la misma forma que un actor dramático, pero todo eso que no ocupan tienen que compensarlo con solamente el uso de la voz, así que igual voy a ir a... Me interesa la disciplina, pero primero quiero aprender a actuar. Sobre todo porque todas estas habilidades interpretativas se obtienen en teatro, se obtienen con gente. Sí que sí es un poco vergonzoso ensayar tanto, mostrar vergüenza, mostrar determinación frente a gente y es como... Así que igual agradezco haber hecho directo tanto tiempo porque, ok, no hay peor experiencia que la de internet. Desde hacer directos con 0 espectadores hasta
tener espectadores que son incontrolables. Entonces, pues igual sirve y se aprecia la experiencia que tenía en hacer directo en Twitch, porque ahora el momento de mostrar toda esta acción física, hacer esto que es actuar, eh, se valora bastante haber tenido la experiencia de poder mostrarte en público sin perder el control. Ahora, bien, uno dirá cómo hacen qué tan fácil será mostrar una acción física con una intención, hacer una acción concreta con una intención concreta. Y pues sí es difícil, porque, a ver, lo ideal es no ser lo gráfico. Por igual varios compañeros tuvieron que no les quedó otra que ser gráficos con lo que iba a ser la acción. O sea, colocar, apuñalar algo, o cómo se llama, que otro compañero se enojara efectivamente porque el objetivo era enojar. Entonces, cuesta no hacerlo gráfico. Y es como lo bonito, porque una sí, el objetivo es que, o sea, la experiencia o el contenido es que todo se vea solo con el movimiento. Pero a falta de poder hacer movimientos que sean capaces de expresar eso, o sea, cualquier cosa sirve. O sea, si ahí en teatro como habrán libros y tal, habrán academias y tal, pero en el fondo nada está escrito. Y mientras se presente la idea, yo creo que está bien. Porque igual ¿cómo se llama? Hay gente que se trajo, por ejemplo, tenía que cocinar y se trajo casi toda la cocina y fue como, "Oh, qué bien, qué entusiasmo, qué entretenido, qué cosa más genial". Pero sí que sí va desde lo que es traerse todo hasta expresarlo con solamente ciertos movimientos. Por ejemplo, uno de los actores que yo más admiro a la hora de hacer estas acciones es Anthony Hopkins. Diría que es de los pocos actores que me hace disfrutar el miedo. ¿Por qué? O sea, claro, en las películas como El silencio de los inocentes o El rito sí ocurre algo espantoso, que si hay alguien que se desviven y tal, pero con ciertos movimientos sutiles se da a entender que la persona que lo está haciendo tiene cierta frialdad, tiene cierta crueldad, ciertas cosas, y sin necesidad de recurrir gráficamente a desvivir a alguien o a descuartizar a alguien, que claro, en las películas sí ocurre, pero antes de que ocurra, el actor ya te grita, por así decirlo, ya te expresa de que con lo que estás interactuando es con un monstruo. Entonces, me parecía genial. Entonces, y eso, principalmente, la siguiente semana, bueno, antes vamos a tener clases, creo que solo el martes. Vamos a tener unas 3 semanas de clases solo el martes, entonces van a tener actividades, vamos a tener cierta tarea y después vamos a volver. Se ve lo que es puesta en escena igual, porque se trabaja con, ¿cómo se llama? Con, o sea, los textos de Laban y de Stanislavski. Y Stanislavski es largo, ¿ok? Están los libros desde Un actor se prepara, que te enseñan todas estas cosas sobre las acciones físicas, sobre los objetivos, sobre el contexto dado. Se me olvidó mencionar lo que es las circunstancias dadas, que sería el contexto, que es como pues el contexto nada más, la realidad histórica, el mundo en el que te desenvuelves, ya sea realidad histórica, social, cultural, porque no es lo mismo desenvolverse en el siglo XX que en el siglo XVI. O sea, en una época vas a tener chalecos o uniformes de tela simplemente, y en otro vas a tener armaduras brillantes. En un momento la gente va a tener una cosmovisión mucho más, por así decirlo, de progreso, versus en otro tiempo que vas a tener una cosmovisión mucho más tradicionalista, quizás religiosa, el pensamiento, ¿cómo se llama? De las verdades develadas en un tiempo y las reveladas en otro. Entonces, sí que sí el contexto te dice, la realidad en la que se desenvuelve, o el mundo, porque en un mundo de fantasía, la fantasía que se vive, a pesar de que no es realista, es la realidad de ese mundo. Suena raro, pero ok.
Entonces el personaje se desenvuelve en esa realidad y hace cosas correspondientes a la realidad en la que vive o al contexto en el que vive. Y la otra son la situación que enfrenta, que igual hay que imaginársela, porque, ok, en la ruleta solo aparecía, esta es la acción, este es el objetivo y esta ver si te toca simple con resistencia o con obstáculo. Así que igual lo que sería qué tipo de personaje hace esa cosa es era libre interpretación, las circunstancias dadas también eran como elige la que tú quieras. Eh, sí son importantes para mentalizarse en lo que hay que hacer. No es lo mismo, como decía, un luchador que siente vergüenza de lo que hace que, por así decirlo, un deportista que decepciona a su madre o su padre y tal, o tal. No sé, cada uno de las personas que va a hacer una acción de ganar con resistencia va a tener unas diferentes formas de vivirlo. Entonces se requiere cierta sensibilidad emocional para ver cómo se sentiría ese personaje en esta situación y luego cómo actuaría. O como, bueno, más que actuar, cómo se desenvolvería, porque el que actúa es uno, el personaje vive, el actor actúa lo que vive el personaje. O así es como por lo menos yo lo veo. Entonces está súper bonito, súper lindo. Ahora también nos meten duro con los ejercicios vocales porque lamentablemente todo lo que es el diálogo sale por la voz. O sea, expresar tristeza con el cuerpo, claro, uno puede poner el gesto de tristeza y hace que se entienda bastante, pero una voz triste ya expresa más tristeza, entonces ya también se nos pone a machacarnos con un poco con la voz para poder usarla de forma adecuada, para poder expresar esas emociones y esos sentimientos que uno tiene. Y eso, espero que la clase del martes ya empecemos con lo que sería escenas como tal. Ah, porque ese es el segundo libro de Stanislavski, el que vamos a empezar a explorar es creando un personaje. Igual no es de forma literaria, por lo general todo esto en lo que sería literatura se estudia, cómo se interpreta un personaje, cómo se construye un personaje, cómo se construye un mundo de forma literaria, pero esto es completamente distinto a la literatura. Esto es puesta en escena, que es lo que busca en el fondo la actuación, el teatro, ya sea cine, toda actuación, lo que busca no es que tenga estructura literaria bien concreta tal. De alguien se encargará de eso, será guionista, será otra persona. Pero lo que busca el actor es como tal la puesta en escena misma. Entonces, y eso tiene una disciplina completamente distinta, una forma de entenderse completamente diferente. De hecho, es como, a ver, cuando uno estudia en el colegio algo con cierta estructura y pasa a la universidad y encuentra que es completamente imposible, y no es que sea imposible, es que es distinto, bueno, pues así es. Como cuando uno estudiaba, por ejemplo, la operatoria aritmética en el colegio y pasa ya a la universidad, aquí tenéis límite, aquí tenéis axiomas de otros reales y suerte. No es que sea más difícil, es que es distinto. Entonces, eso es como lo que más enriquece esto. Así que con eso nos veríamos. Yo creo que el siguiente viernes estaría subiendo otro video o preparándolo, sepa Dios. Y ¿cómo se llama? Ah, y quería ver porque estaba viendo mis videos antiguos de Instagram, la gente que le pone like a los shorts de cover que subía, y realmente si tengo tiempo, si me hago tiempo, aprovechando que los jueves vamos a andar desocupados, voy a empezar a volver a subir shorts cantando ciertos trocitos de canciones de anime o de Vocaloid que me encantan tanto, para que por si quieren poner la atención, o si es que porque de que quiero volver a hacerlo, lo voy a hacer. Así que voy a tratar de ponerle el empeño para que salga, hacerme un tiempo, a generar un espacio para poder hacer eso, porque hoy que era bonito. Y aprovechando que ahora igual tengo una técnica vocal un poquito mejor, sé controlar mejor algunas cosas, aunque
sí que sí, me molesta que como toda la música que escucho viene ya presintetizada o ya premasterizada, eh, hacerlo a pura voz, a capela, es sentirse súper desnudo. Así que si algo sale mal, lo voy a notar de inmediato y me va a dar vergüenza. De hecho, no sé por qué si hay una canción de Dragon Ball que cante tan como el culo, la gente le gusta. ¿Por qué? Pero ya, me voy antes de que siga siendo. No, tengo la esperanza de subir un video el otro eh, viernes, aprovechando los contenidos que se van a ver la siguiente clase y pues nos vemos, espero que les vaya bien, les agradezco un montón por ver, por pasarse y si les gusta el contenido suscríbanse igual para poder yo saber si les gusta o hacer más de estos videos y les agradezco. Chao, chao.